Regresamos, aunque nunca nos hemos ido. En realidad, Cara a Cara ha comenzado más temprano hoy, pero nuestro invitado original, programado con anticipación para el día de hoy, era el congresista independiente, Gino Costa, a quien le damos la bienvenida. Congresista, Enrique, gracias, buenas noches, por gracias estar con por nosotros. la Hemos estado invitación. conversando fuera de cámaras con el elemento trágico que tiene toda esta decisión de Keiko Fujimori. Trágico, no me refiero al evidente drama humano y familiar por el que indudablemente pasa la ex candidata, sino porque como hay una lectura posible que nos dice que las circunstancias políticas de alguna manera tienen un epílogo en esto que vive Fuerza Popular. Lo conversábamos más temprano con Gilbert Violeta, pero usted lo sabe además en el sentido del uso que se le dio a la comisión Lavajato en su momento. De alguna manera, cuando hablamos del odio y de la criminalización o de la judicialización de la política, esto comienza también el 28 de julio del 2016, cuando hay un pico incluso con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Ha sido una turbulencia que no ha parado y que yo creo tiene relación directa con lo que ocurre hoy. ¿Está usted de acuerdo? Sí, sin duda, digamos, esto es el resultado de los acontecimientos relacionados con Lavajato y creo que lo que tú dices es cierto. Fuerza Popular utiliza el caso para perseguir a cuanto oponente político tiene enfrente, o político o mediático, ¿no? Y lo instrumenta en su beneficio, pensando que, digamos, no los alcanzaba, porque en efecto desde el 2000 no fueron gobierno y todo el caso Lavallato está documentado en Brasil y en América Latina después. Es un argumento que nos acaba de dar. Ellos sienten que es, digamos, un escenario donde solo pueden ellos ganar. Eso es lo único que yo me explico, y escuchando a Octavio Salazar, que lo precedió usted acá, es lo único que encuentro algún tipo de lógica para entender al fujimorismo, de pensar que esto no los iba a alcanzar, de pensar que esta viga en el ojo propio no iba a ser de alguna manera descubierta, evidenciada, judicializada, si se quiere. Lo que nos dice Octavio Salazar, cuando le pregunto, oiga, entonces, ¿por qué me va usted a decir que el caso Humala Heredia no es político, es correcto, y el caso Fujimori sí lo es? ¿Porque es una venganza o una persecución política? Y su respuesta es que ellos no han sido gobierno. Entonces, no han sido gobierno, pero han sido semigobierno. Y parte de la argumentación de Concepción Carhuancho hoy es decirles, oiga, usted ha estado utilizando el poder que tiene, significativo, para querer orientar el resultado judicial. Entonces, es impresionante cómo no se dieron cuenta que esto podía llegar a alcanzarlos. Claro, no fueron gobierno antes del 2000, pero antes sí, y durante la década del 90, Odebrecht tuvo muchísimas obras en el Perú, pero de una envergadura mucho menor de la que vino después del 2000. Y por alguna razón, los grandes sobornos y hechos de corrupción asociados a Odebrecht están documentados para el periodo posterior. Y entonces eso los llevó a pensar que... Ahora, me llama la atención que ellos no previeran o no recordaran que habían recibido también plata de Odebrecht, pero había en ellos una cierta seguridad de que eso nunca saldría. Y recuerda que la información sobre 500 y aumentar a 500 proviene de la incautación del teléfono celular de Marcelo Odebrecht, que se encontraba, digamos, medio perdido en los archivos de la Policía Federal de Brasil. Quien lo identifica por primera vez me parece que es Gustavo Borriti. Y él insiste en esto y exige, ¿no es cierto?, que la Fiscalía se entere, se pase esa información acá y se abre una investigación. No, aparte, sí. Y esa investigación, lo interesante de esto es que esa investigación llega a manos de Hamilton Castro. Y Hamilton Castro dice, no, estos son aportes de campaña, esto mejor que lo investigue el lavado de activos. Porque la lectura de Castro... No sabemos si era solo eso o también, digamos, pocas ganas de meterse. Pocas ganas de meterse en Honduras. Pero la lectura... Y eso cae en manos del lavado de activos, no había quien investigue. Entonces Pablo Sánchez dice, bueno, ¿quién es un buen fiscal? A ver, Domingo Pérez. Y llega así, porque Domingo Pérez sí dice, bueno, yo asumo ese desafío. Demostrando valentía. Desde entonces ha demostrado no solo valentía, sino también condiciones como fiscal, porque ha hecho un buen trabajo para armar un caso. Uno lee las nadie pone en duda hoy día. Exacto, pero a lo que voy es, quería detenerme en lo que señalas de la lectura inicial de Castro, porque es importante
en el sentido que Castro lo primero que dice, bueno, se le podrá criticar, él responderá por sus actos, pero Castro efectivamente lo primero que dice es, no, esto es aporte de campaña. Y en nuestra tipología penal, el aporte de campaña pues no estaba penado. Así de simple. O sea, una cosa era que Toledo hubiera recibido 20 millones, luego se supo que eran hasta 28 millones por la interoceánica. Coima. Coima por obra. Claro. Todo lo que estamos viendo con el metro, que puede llegar a complicar a Alan García, coimaza por obra. Pero de todas maneras era distinto en el sentido que los 3 millones que recibe Humala, que están inexorablemente ligados a lo de Keiko, porque es como usted dice, dice, bueno, si ya le daba a este 3 millones por pedido de Lula, en la caja de Lula... Y solo que dice, le estamos dando mira, a Keiko, que es nuestra candidata. Como empresa tenemos que darle un poco más, ¿no? Claro. Tenemos que darle este 1.000.000 o 1.200.000 como fue eventualmente. Pero eso seguía estando en la órbita de los aportes de campaña, que en sentido estricto, y eso es parte de la defensa de todos ellos, no está penalizado. Eso, ¿cómo puede terminar esa parte? ¿Es tan fácil aplicar la figura de lavado de activos a los aportes de campaña? ¿Los partidos no se van a terminar también ustedes mismos mordiendo la cola si la organización criminal es lo que se puede implantar dentro de la estructura del partido? La tesis fiscal es que esto es lavado de activos, ¿no? El lavado de activos significa que tú tienes que saber que esa plata es sucia, y eso creo que va a ser la discusión de fondo. Soy abogado del diablo. Oiga usted, Gino Costa, ¿cómo me va a pedir que yo sepa que esa plata era negra si el señor Barata iba a cócteles donde todos ustedes, los políticos, asistían y los periodistas y demás? Ahí hay un tema. Esa va a ser la discusión de fondo. Es una discusión que ha tenido lugar en Brasil, que la han ganado los fiscales, y los fiscales peruanos creen que también la pueden ganar acá. Sobre todo donde hay un esfuerzo deliberado por crear un mecanismo para encubrir el origen ilícito de ese dinero, porque si tú consideras que no es ilícito, lo metes pues en tu cuenta bancaria, ¿no? O no haces el esfuerzo tremendo que se hizo para ocultar el origen. Ustedes recurría al pitufeo y todo lo demás, de la manera como el testigo protegido ha logrado develar con lujo de detalle. El caso es muy claro y esa es parte del problema además, porque tanto Humala en su momento como ahora Keiko Fujimori, si no es delito, ¿no? Si según ellos no es delito, porque insisten en negar la existencia de los aportes que están pues bastante documentados, ¿no? O sea, tanto en un caso como en el otro, en el caso de Keiko todavía es más complicado por el tema del pitufeo y demás. Ahí se equivocaron, porque hubieran podido aceptar, digamos, que habían recibido ese dinero, que era una empresa en ese momento reconocida. Exacto. Pero lo cierto es que cuando reciben el dinero, lo primero que hacen es crear un mecanismo para ocultar su origen. Con lo cual, no les era tan fácil reconocer que habían recibido ese dinero, ¿no? Habiendo ya montado todo el mecanismo. Por eso se han visto obligados a defender la tesis de que... Usted es abogado. Fernando de la Flor, hoy en Caretas. El mencionado magistrado, dice Concepción Carhuancho, sigue recurriendo a la detención como una regla, no como una medida excepcional. Como se sabe, la cárcel, antes de dictarse una sentencia condenatoria, después de un juicio en forma, debiera ser una orden extrema. La percepción, ¿no? Que se puede tener, no sé, fuera del país, de decir, oiga, ¿cómo así que el fiscal ni siquiera ha presentado una denuncia en forma penal? Ya sabemos que el caso es sólido y demás, pero ni siquiera ha presentado una denuncia penal y mandan a la cárcel a los políticos por 3 años para ver al final qué cosa ocurre, porque como usted mismo está señalándolo, el tema de fondo en términos de lavado de activos, ese va a ser un partido aparte. Sí. A mí particularmente no me cabe duda que existieron los aportes millonarios de Odebrecht, pero la tipificación... Y el mecanismo para ocultar sin duda, pero la tipificación de lavado va a ser un tema por jugar. Si existen los aportes de Odebrecht, que era una empresa corrupta que tenía un departamento especial para sobornos, la plata viene de ahí. Y también viene de ahí que lo que hace Fuerza Popular es crear un mecanismo para ocultar, digamos, seguramente se sospechaba que era dinero negro, cuya procedencia no se podía reconocer. Ahora, ¿cómo es dinero negro de una empresa formal? Una empresa, o sea, no estamos hablando acá de dinero de narcos, no estamos hablando acá de minería ilegal, estamos hablando de una empresa poderosísima. Una empresa formal, pero que se sabía que era una empresa muy corrupta, ¿no? La empresa Odebrecht y todas las empresas brasileñas. A esas alturas del partido se sabía. Se puede argumentar que no se sabía, pero quienes estaban metidos en el negocio sabían perfectamente cómo operaba Odebrecht y cómo operaban las brasileñas en el Perú. Pero en todo caso,
eso tendrá pero que ser vuelvo a la figura discutido en el próximo Bien, capítulo. Es cierto. Vuelvo Ahora, a la figura tú me de la preguntas- detención tú me preventiva. preguntas por la detención preventiva. Que el TC, ojo, hoy lo ha mencionado mucho Concepción Carhuancho, diciendo que efectivamente el TC ha elevado la valla, como diciendo, este caso, así el monto sea menor, ¿no? Está más claro incluso que el de Humala Heredia. O sea, Claro. no estoy yéndome contra el TC, dice el juez. Pero el TC en su momento dijo, ojo que la detención preventiva no es poca cosa. Y conversando con un magistrado del Tribunal Constitucional, él consideraba que sobre todo el peligro de fuga era lo que eventualmente tendría que demostrarse. Aquí el juez ha dicho, no hay peligro de fuga, pero hay peligro de obstaculización y bueno, según el TC, esto va por acá. ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Hay un exceso con la figura en sí de la detención preventiva? Mira, es la medida más extrema, la solicitada por la Fiscalía y la otorgada por el juez. A mí me parece que el fiscal sustentó bien su caso. Yo creo que tiene un caso. Ya nadie discute acá que, salvo los propios fujimoristas que insisten en la persecución política. Y yo la verdad y lo que decimos, negar no la veo el propio cómo- aporte es una torpeza cómo grande. meter acá al gobierno en esto, Claro. tesis que ha corroborado, digamos, Chávarri, diciendo que esto está coordinado, pero no hay ningún fundamento para eso. La verdad está solo, por lo menos en la imaginación del fiscal. Pero ¿a qué iba? El tema de la detención. Que a mí me parece que está bien fundamentado. O sea, está bien fundamentadas las razones por las cuales se presume que se ha cometido este delito de lavado de activos, que en él estaba involucrada Keiko Fujimori en un rol preponderante y dirigente, que esta es una pena mayor de 4 años y que si no hay peligro de fuga, lo que hay es peligro de obstaculización de justicia y evidencia de que ya se ha venido obstaculizando la justicia a través de Inostroza y el blindaje a Inostroza, a través de Chávarri y el blindaje a Chávarri, a través del blindaje a los 4 exmiembros del CNM, Becerril y compañía, más todas las amenazas a los testigos que han dado cuenta de que en efecto ellos hicieron aportes falsos o fantasmas o lo que fuera. O sea, si ahí no tienes un caso de fondo y si no tienes un caso para la detención preventiva, no sé dónde lo podrías tener. Ahora, si esto amerita 36 meses o no, yo no estoy en condiciones de juzgarlo. Me parece que ha hecho una reflexión sobre la proporcionalidad de la medida el juez y me da la impresión de que ha hecho un esfuerzo de sustentación. Porque él comienza diciendo, tenemos acá la sentencia del TC y hay que cumplir con esos estándares y voy a hacer el mejor esfuerzo por cumplirlos. Me parece, no soy un especialista, pero a mí como ciudadano, como abogado, me pareció convincente el caso y el caso de la detención preventiva también. No sé si los 36 meses no me corresponde a mí determinarlo, pero no comparto las opiniones de que acá hay persecución, de que esto no está ajustado a derecho, de que es jalado de los pelos. Me parece una exageración y creo que en fin, lo entiendo de quienes se ven perjudicados por esta medida, sin ninguna duda, que deben además estar sintiendo, yo creo que lo que hay en el fondo es un sentido de injusticia con ellos, porque dicen, oye, acá han habido 15 años de corrupción, y es verdad, que tienen que ver con el gobierno de Toledo, que tienen que ver con el gobierno de García y con el gobierno de Humala. Nosotros no hemos sido gobierno y nuestra líder está presa por 36 meses. ¿Cómo es esto posible? Creo que lo hemos respondido en parte al principio de esta entrevista. Claro. ¿No? Gracias, Gino Costa, por acompañarnos. Muy, muy interesante en momentos tan trascendentes e incluso difíciles para la democracia peruana. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. No se vayan.